Ya, y volvemos a mirar la actualidad internacional en una semana que sigue marcada por lo que hace o deshace Donald Trump, una semana en la que cumplió su primer año de gobierno, con Maduro detenido en Nueva York, con nuevas amenazas, primero por anexar, luego por comprar, parece que llega un acuerdo respecto de Groenlandia, y ayer en Davos, en Suiza, anuncia esta Junta de Paz, que para algunos pretende reemplazar algunas funciones de Naciones Unidas, y en paralelo, como si todo esto fuera poco, hoy se reúnen ahí en Abu Dhabi representantes de Estados Unidos, de Ucrania y de Rusia para tratar de poner fin al conflicto que lleva ya casi 4 años. De todos estos temas, a ver si los podemos desglosar con el analista internacional, doctor en ciencias políticas, especialista además en lo que sigue ocurriendo ahí en Estados Unidos, soy profesor asociado de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Robert Funk. Bienvenido a Radio ADN, buenos días. Robert, buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? Robert, ya vamos a ir por el desglose y todos los elementos que pone sobre la mesa Mauricio, pero partamos por lo general. ¿Cuál es tu diagnóstico de este primer año de Donald Trump en su segundo mandato en la Casa Blanca? Creo que si habría que ponerle una palabra sería impredecible. Trump siempre ha sido un personaje con algún nivel de impredecibilidad, pero la verdad es que las cosas que han ocurrido este año han tomado a muchos por sorpresa, y el mundo, lo que vemos en el mundo es que se encuentra en una situación de ajuste, ¿no? Teniendo que ajustarse a una nueva realidad. Está como desatado, porque yo recuerdo en su primer gobierno tenía algunos controles internos de líderes republicanos que de alguna forma lo frenaban, pero ahora en este segundo gobierno, en su primer año del segundo gobierno, se ha rodeado más que de republicanos como de seguidores fieles, de trampistas que permiten que haga y deshaga, ¿o no? Sí, evidentemente la gente que rodea a Donald Trump ha cambiado. Es otro staff, es otro grupo de personas en la Casa Blanca, y son personas que ya no están dispuestas a parar el carro, a decirle que esto no es legal o esto no es incluso políticamente aconsejable. Uh-huh. Entonces, claro, está desatado, y también vemos que otra cosa ha cambiado, que también él y su equipo tienen experiencia en gobierno, a diferencia de la vez pasada. Saben cómo usar el gobierno, saben cuáles son los lugares, cuáles son los espacios, las instituciones, incluso las leyes que les convienen para implementar su agenda, para castigar a sus enemigos, y eso es lo que estamos viendo ahora, y ocurre algo parecido también a nivel internacional. Dicho todo eso, Robert, ¿cuál es el objetivo, por más obvia que parezca la respuesta de Donald Trump en este segundo mandato? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es su objetivo? Llega con un conocimiento del gobierno, sí. Sus equipos también, ya decíamos, sí. Con una oposición muy débil en términos de quienes los acompañan, de quienes lo enfrentan. ¿Qué busca Donald Trump en este segundo mandato? Sí. Bueno, hay un debate, hay gente que cree que aquí hay una gran estrategia que tiene que ver con dividir el mundo en 3 esferas de influencia, una para Estados Unidos, uno para Rusia y otro para China. Hay gente que cree que Trump, en el fondo, lo que le interesa, que Trump es un presidente transaccional, ¿no? Que lo que le interesa es negociar, cambiar un poco, dar vuelta al tablero con el propósito de volver a la mesa a negociar y sacar concesiones, sacar beneficios para Estados Unidos, o tal vez para él personalmente. Yo ayer saqué una columna hablando justamente de esto, y mi impresión es que simplemente es una persona que le interesa el poder y la plata, que su objetivo es ganar a toda costa. Pero él también dijo Make America Great Again. ¿Qué ha pasado con Estados Unidos y este primer gobierno de Trump? Por lo pronto, sus índices de aprobación han ido bajando en este primer año de su segundo mandato. ¿Qué ha conseguido para Estados Unidos? ¿Qué ha conseguido para hacer, tal como él prometió, América más grande, más allá de todo este despliegue tan grandilocuente que hemos visto en materia internacional? Lo que pasa es que depende de cómo uno evalúa el éxito. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, Estados Unidos implementó aranceles y le está entrando dinero a través de los aranceles. Ahora, ese dinero hace una diferencia. Hay gente que cree que él quería implementar los aranceles para luego poder reducir
los impuestos a la renta. Eso no ha ocurrido, o los impuestos a las empresas. Entonces, lo que atrae por la aranceles en realidad no han sido un gran éxito. Hay gente que cree que ha sido exitoso en lograr que Europa gaste más en defensa. Estas amenazas que él hace hacia la OTAN y hacia los países aliados en Europa han empujado a los europeos, también Canadá, Australia y otros, a aumentar su gasto en defensa, y eso de alguna forma le alivia algo de la responsabilidad a Estados Unidos. Entonces, hay éxitos en el sentido de que logra sus objetivos de corto plazo, pero a largo plazo, claramente vemos que Estados Unidos pierde prestigio, pierde poder blando, le entrega más influencia y más poder a sus enemigos o contrincantes como Rusia y China. Entonces, no es difícil ver que a la larga Estados Unidos ha ido perdiendo espacio, prestigio, poder blando, y incluso se habla hoy día, vemos en los últimos días y semanas cómo ha ido bajando el dólar, y se habla en Davos, ahora se habla que el dólar puede en el corto tiempo dejar de ser la moneda de facto global, y ser reemplazada o por la moneda china o por distintas monedas en la medida que distintas zonas y regiones dominen su espacio. Sí. Ahora, en medio de todo esto, Trump ayer en Davos, en Suiza, lanza esta Junta de Paz con países a los cuales él mismo invita, se designa a sí mismo una especie de presidente honorario y vitalicio, digamos, de esta Junta de Paz. Le pide a los países a los cuales él invita, si quieren ser miembros permanentes, un aporte de $1.000 millones. No todos ciertamente han pagado, algunos de hecho, como Francia, derechamente han rechazado sumarse a esta iniciativa, pero esta Junta de Paz, que originalmente estaba pensada para la reconstrucción de Gaza, hay quienes sostienen que amenaza en algunos aspectos a Naciones Unidas. ¿Lo ves así? No me sorprendería que el objetivo que Trump se ha dado cuenta. No creo que eso haya sido el objetivo o el propósito inicial, pero se ha ido dando cuenta que podría armar de los objetivos, la carta fundacional de esta junta. Habla un poco de especie de armar una nueva organización internacional que tiene la misión de implementar o mantener la paz, que es un poco lo que fue las Naciones Unidas, pero es un sueño, ¿no? Esto como bien dices, está hecho en la imagen de Trump, con Trump como presidente vitalicio, o miembro vitalicio más bien, con un logo, con un emblema que es dorada, como todas las cosas doradas que ha colgado en la oficina ovalada. Y los países que han aceptado ser parte o han aceptado la invitación de Donald Trump son países que no son grandes actores, con algunas excepciones, Arabia Saudita, Israel, pero en general son países que dependen, incluso en el caso de Arabia Saudita e Israel, son países que dependen de su relación con Estados Unidos. Paraguay, Uzbekistán, Bulgaria, ¿no es cierto?, Egipto, entonces Kazajstán. Entonces no son hasta el momento los países que han sido los que manejan la esfera internacional. Los países europeos, Australia, Japón, no han aceptado, India. Entonces, yo creo que es difícil a esta altura ver que esto realmente podría amenazar a Estados Unidos a Naciones Unidas, y también es difícil ver cómo estos países pueden incluso lograr el objetivo inicial, que es ayudar a mantener la paz en Gaza. Robert, perdón, pero en una mirada local, en este escenario y con un Donald Trump al que le quedan todavía 3 años de gobierno, ¿tiene alguna posibilidad Michelle Bachelet en la Secretaría General de Naciones Unidas? Yo creo que es poco probable. Uno nunca sabe, porque estas cosas políticas a veces involucran negociaciones, etcétera, pero si uno mira, justamente volviendo al tema de la Junta de la Paz y los tipos de países que están haciendo caso, jugando el juego de Estados Unidos, yo creo que Michelle Bachelet no cae dentro de esa lógica. Quería agregar una cosa que ocurrió ayer en la noche, que fue interesante, que Donald Trump le revocó, le quitó la invitación a Canadá
después de que el primer ministro canadiense Mark Carney diera su discurso en Davos. Entonces eso es algo que ha cambiado en las últimas horas respecto a la Junta de la Paz. Volviendo al Estados Unidos y al impacto del nuevo mandato de Donald Trump, Robert Funk, entiendo que este año en noviembre están las elecciones de medio término, en un contexto donde ha adquirido un protagonismo bien notable los agentes migratorios, esto que se llama el ICE, ¿no? Y hay algunos que ven que la acción de ICE podría empezar desde ya, que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, a de alguna manera horquillar o a intervenir o a manejar desde ese lugar un proceso eleccionario a fin de año que es bien importante. ¿Cómo está manejando Trump eso? Porque se habla incluso de la intimidación de las minorías y aumenta el temor electoral, ¿no? Bueno, sabemos por la experiencia que ya es pasada que Trump es alguien que ha tratado de interferir en procesos electorales. El tema del 6 de enero de 2021, las llamadas que hizo a distintas autoridades para que den vuelta los votos en lugares como Georgia. En fin, es alguien que no necesariamente respeta las reglas electorales. ¿Y es esto un elemento más? ¿Cómo? ¿Y es esto un elemento más? Sí, bueno, entonces hay mucho temor que el uso de ICE, que está empezando a aparecer como una especie de fuerza policial paralela que obedece solamente a las órdenes del presidente, podría ser utilizadas no solamente para detener inmigrantes no documentados, sino para intimidar a personas en procesos electorales. Entonces, si uno, no es difícil ver cómo esto podría funcionar. Si uno manda a estos agentes, solamente él podría decir, vamos a monitorear los lugares de votación para asegurar que todo ande bien, ¿no? Y pone a estas personas ahí. Si uno un inmigrante, si uno es un ciudadano de Estados Unidos, pero una persona de color, una persona ciudadano por naturalización, que vino de un país, que ha sido México, un país latinoamericano, va a tener miedo de aparecer para que no lo lleven detenido por unas horas o por más tiempo. Entonces, no es difícil ver cómo eso podría funcionar si es que Trump piensa que es necesario para asegurar que la votación salga a su favor. Y efectivamente, como dijeron antes, el Trump no es un presidente popular, el Partido Republicano no es popular, los demócratas tampoco son muy populares, pero si él ve que corre un riesgo de perder la elección, podría utilizar esa herramienta, sin duda. Bueno, por de pronto hay elecciones de medio término este año en Estados Unidos y yo no sé si tú ves, cuando todavía quedan 3 años de mandato de Donald Trump, si hay alguien que lo pueda detener en la interna. Ha surgido una vez más el nombre de Bernie Sanders, el histórico senador demócrata, también el gobernador de California. ¿Quién se le puede oponer en la interna a Trump? Yo creo que a esta altura, más que pensar en nombres, la pregunta es cuál es la estrategia, y es el debate que ocurre dentro del Partido Demócrata, ¿no? Si la estrategia es ponerse más duro, irse más a la izquierda, porque parecer un contrapeso al extremismo de derecha, y entonces, por ejemplo, y en eso se basan en el éxito que tuvo Mandani, el nuevo alcalde de Nueva York, o si la estrategia es volver a ocupar el centro, la centroizquierda, para mostrar porque los votantes en el fondo normalmente prefieren a personas, a un discurso más moderado, a la calma, ¿no es cierto?, al respeto por las instituciones y todo eso. Ese es el debate que yo creo que ocurrió ya la vez pasada, y optaron por una versión más moderada. Lo que pasa después ocurrió lo que ocurrió con Joe Biden, con su edad, todo eso, pero ese es el debate fundamental. Y en base a eso, después uno llega a los personajes que representan esas visiones. Por un lado, por ejemplo, Gavin Newsom, el gobernador de California, que representa la ala más moderada, pero con un discurso también más duro. El Newsom es alguien que le pega a Trump de la misma forma que Trump le pega al resto del mundo. Y por el otro lado, personajes más de izquierda. Yo creo que Bernie Sanders tal vez está un poco ya avanzado en edad, pero la representante Ocasio-Cortez, hay otros personajes que presentan esa visión también. Robert Funk, tú decías que en el corto plazo Donald Trump puede mostrar objetivos cumplidos, pero en el
largo plazo para Estados Unidos esto significa, entre otras cosas, perder prestigio, perder espacio en el contexto internacional y perder poder blando. ¿A qué te refieres con ese poder blando? En un contexto actual en el que, no sé, bloques como Europa aparecen permanentemente como offside ante las acciones del presidente de Estados Unidos, incluso con lo que acaba de pasar con Groenlandia, con este discurso que él da en Davos, donde habla de este pedazo de hielo, donde le dice a los europeos son unos malagradecidos porque si no fuera por nosotros hablarían todos alemán, además con discursos cargados derechamente de mentiras, que así se han medido por expertos y también por medios internacionales, pero con una Europa que termina con la OTAN sentándose con Donald Trump y llegando a una especie de acuerdo en relación a ese territorio danés. ¿Qué pasa con Europa, por ejemplo, y los otros bloques en el mundo más allá de Rusia y de China? Hay dos temas, ¿no? Uno es el poder blando y el otro es el poder duro, ¿no? El poder duro es lo que mencionas de Europa al final accediendo a sentarse a negociar. Ahora, esa negociación con respecto a Groenlandia, la verdad es que todavía no sabemos bien de qué se trata. No, claro. Dice que llegaron a una especie de acuerdo, todavía está negociando. Lo que parece que va a terminar siendo, sí, por lo que he leído, es algo muy parecido a lo que existe y lo que ya existe, que es en base al Tratado de 1951, donde Estados Unidos se compromete a participar en la defensa de Groenlandia y que tiene el derecho de poner, de mantener bases militares, el derecho de incluso de explotar sus minerales, sus recursos. En el fondo va a haber una especie de renegociación de ese tratado que ya se renegoció en el año 2004 para ser más explícito en qué cosas puede hacer Estados Unidos, facilitar la inversión y cosas así. Entonces, yo creo que Trump, si es así, Trump al final no sacó mucho y la idea es mandar una señal de que Estados Unidos está ahí y va a controlar ese espacio aéreo, ese espacio naval, en la medida que se empieza a derretir el hielo y puedan pasar los barcos rusos, chinos, etcétera. Yo creo que eso es lo que pasará ahí. Respecto al poder blando, y si eso es así, entonces Europa al final lo manejó bastante bien, porque o sea, esto fue una crisis muy grande para la OTAN y en el fondo terminan con una especie de status quo. Respecto al poder blando, a lo que me refería es que Estados Unidos está perdiendo un poder cultural, el poder de este poder que tenía al ser el país que promovía y defendía ciertos valores. Cuando nosotros mismos en Chile decíamos que con China compartimos intereses comerciales, pero con Estados Unidos compartimos valores, democracia, derechos humanos, etcétera. Eso es lo que se está perdiendo, porque Estados Unidos ni siquiera hace un esfuerzo de mantener un discurso de defensa del orden global, de reglas, de democracia, de derechos humanos. Entonces, si países como Chile tienen que elegir entonces entre competidores o entre socios comerciales, que al final no es que uno nos ofrezca más inversión y el otro nos ofrezca valores compartidos, sino que al final son todos más o menos lo mismo, vamos a optar por el socio que en el fondo nos ofrece la mayor ventaja simplemente en términos comerciales, no en base a valores compartidos, una cultura compartida y esas cosas que durante los últimos 50 años ha representado a Estados Unidos. La visión crítica que tuvo durante su gobierno el presidente Gabriel Boric respecto de Donald Trump, ¿va a terminar afectando en algo a Chile o se da vuelta a la página o Chile ni siquiera existe, digamos, para la visión de la política norteamericana? Yo creo que Chile existe poco, aunque sí observan, obviamente, uno, tenemos recursos que le interesa a Estados Unidos y dos, al gobierno de Trump le interesa a qué lado nos encontramos, ¿no? Si ellos determinan que parecemos más cercanos a China o a Brasil o a Rusia o lo que sea, entonces eso nos va a interesar. Yo creo que Boric en general Chile, no Boric, Chile, la Cancillería, el ministro Van Claveren, el embajador Valdés, hicieron un muy buen trabajo de equilibrar los impulsos del presidente para tirarnos más, digamos, al lado de los BRICS y los países más emergentes y menos hacia Estados Unidos.
y las necesidades que tenemos como lo que tienen las empresas chilenas, que tenemos la gente que quiere mantener el visa waiver y viajar a Estados Unidos, se mantuvo eso. Yo creo que ya zafamos, ya sobrevivimos esa etapa. Yo creo que Estados Unidos de aquí a marzo no va a cambiar nada, sabiendo además que en marzo asume un gobierno que probablemente va a tener un discurso, no sé si concretamente en nuestras políticas, pero probablemente un discurso más afán al gobierno de Estados Unidos. Robert Funk, en relación a Venezuela, Trump ya consigue de alguna manera dejar en una relación relativamente extraña, pero relativamente estable, a Delcy Rodríguez a cargo de ese país. Habla de los acuerdos por el negocio del petróleo venezolano. ¿Va a dejar o ya dejó de interesarle Venezuela? Bueno, por lo pronto tiene a Maduro preso en Nueva York. ¿Dejará de interesarle Venezuela o ya dejó directamente de interesarle Venezuela? Bueno, es interesante como la forma en que formula la pregunta, porque efectivamente Trump parece ser un líder que como que pierde el interés. Que en Gaza, por ejemplo, el proceso de paz en Gaza tiene 20 etapas, 20 pasos, 20 puntos, y estamos solamente en la primera, tal vez al comienzo del segundo paso, y nadie... O sea, yo no creo que Trump esté muy interesado en asegurar que se cumplan esas 20 etapas. En Venezuela también se ha dicho que aquí es el comienzo de un proceso de transición, etcétera, que pueda durar un año. O sea, lo que es evidente, lo que le interesa al presidente Trump es asegurar que las empresas norteamericanas tengan acceso al petróleo venezolano, y además me interesaba cumplir con la cosa más espectacular de remover a Nicolás Maduro del poder. Lo que viene después, la cosa más dura, la cosa más detallada de cómo se reconstruye, de la transición hacia un sistema más democrático, creo que eso me interesa menos. Entonces, efectivamente es posible que hemos llegado a un punto de especie de equilibrio donde en la medida que Delcy Rodríguez le haga y su régimen le haga caso a Trump en términos de permitir inversión, tal vez incluso de permitir no solamente el petróleo, tal vez construir hoteles, un resort Trump en la playa, va a ser posible sobrevivir en el poder. Trump es una persona ideológica en ese sentido, da exactamente lo mismo si el régimen es bolivariano u otra cosa. Lo que interesa es primero poder decir que él ganó, y con las imágenes de Maduro en la cárcel eso ya lo puede hacer, y segundo, después obtener beneficios económicos. Ya, pues Robert Funk, de nuevo, profesor asociado de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias Políticas. Muchísimas gracias por estos minutos en Radio ADN. Gracias, Robert. Gracias a usted, un gusto. Igualmente.